Las escrituras del día de hoy están en Primera de Samuel del 9 al 20. Primera de Samuel del 9 al 20 son las escrituras que vamos a estar leyendo hoy. La palabra del Señor dice así: Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente, madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego, Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Esta es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por habernos permitido venir hoy aquí a tu santuario, a escuchar tu palabra, a alabarte y a adorarte. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste. Yo te pido, Padre, que tú ates mi lengua a no decir nada que tú no quieras que yo diga. Que sea el Espíritu Santo el que guíe esta prédica y que lo que tú quieras que yo diga sea lo que yo diga, y si hay algo que no he preparado, pero que tú tienes para hoy, ponlo en mi mente y en mi corazón para decirlo. Te pido, Señor, también que esta palabra no vaya vacía, Señor, sino que penetre los corazones y que nos cambie y nos transforme. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo creo que casi todos, yo soy Ana Vargas, soy la esposa del pastor Darío. Él se encuentra en Colombia, está visitando a su mamá y celebrando con ella el Día de la Madre. Un feliz Día de la Madre para todas las mamás que están acá, bien sea que tienen hijos biológicos o hijos espirituales. Un feliz Día de la Madre para todas. El día de hoy vamos a estar leyendo, o leímos y vamos a estar estudiando las escrituras del primer libro de Samuel en el primer capítulo. Y es bueno que estemos un poco en contexto en donde nos encontramos en las escrituras. Esto siempre nos ayuda a entender un poco más el mensaje. El libro de Samuel fue escrito 1100 años antes de que Jesús viniera aquí a la tierra, ¿ok? Y cuenta la historia, el primer libro de Samuel, 100 años del pueblo de Israel cuando ellos estaban en Canaán. Samuel es el último juez y el primer profeta, ¿ok? Porque el pueblo de Israel se estaba gobernando con jueces. Él es el último juez y él unge al primer rey, que es el rey Saúl, y después unge al rey David. Entonces ahí es donde estamos históricamente en estas lecturas del día de hoy.
Hoy leemos la historia de Ana. ¿Y quién es Ana? Ana es la mamá de Samuel, ¿ok? Del profeta Samuel. Y vamos a poner un poquito, no leímos esos versos, lo que pasa antes. Ana está casada con Elcaná. Elcaná, vamos a ver, es un hombre devoto. ¿Y por qué digo que es un hombre devoto? Porque él todos los años iba a Silo, que era donde se hacían los sacrificios, donde estaba el arca. Todos los años iba con su familia allá a hacerle un sacrificio a Dios. O sea, era un hombre devoto y tenía 2 esposas. Ahora, no quiere decir que porque tuviera 2 esposas estuviera bien la poligamía, no. Él tenía, el diseño de Dios era el matrimonio con una sola mujer, pero no siempre los hombres hacemos lo que Dios tiene pensado para nosotros, ¿cierto? Y la historia en la Biblia muchas veces nos muestran historias de cuando los hombres hacen no lo que está en el plan de Dios. Él tenía 2 esposas. Una de ellas era Ana, a la que él amaba infinitamente, y la otra era Penina. Vamos a leerlo ahorita en un minuto. Y Penina tenía hijos con Elcaná. Podríamos pensar que Elcaná se había casado con Penina por lo que Ana no le podía dar hijos. Entonces él, como Ana no me da hijos, me voy a casar con Penina. Y vamos a leer esto en los versículos 3 al 5. Vemos cómo dice: cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas una porción que le correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. ¿Se dan cuenta? Él amaba a Ana a pesar de que no le había dado hijos. Y esta forma diferencial de tratar a las mujeres, a sus 2 esposas, creó una rivalidad en la que Penina le atormentaba a Ana cada vez que iban y la hacía sentir mal porque no tenía hijos. Y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos, que nos dice: Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año ellos iban, Elcaná le daba una porción especial a Ana, le mostraba todo su amor. Penina le daban celos probablemente, atormentaba a Ana, Ana lloraba y Ana no comía. Todos los años, año tras año, esto sucedía. Y es importante entender por qué para Ana era un tormento no tener hijos, por qué era tan atormentador para ella. Bueno, por varias razones. En ese momento, en esa época, el no tener hijos implicaba que si quedaba viuda, ella iba a estar condenada a la pobreza. Porque si no tenía un hijo hombre que la soportara, a menos que un hermano del esposo la cogiera en su familia, ella iba a estar en la pobreza absoluta. También era considerado una maldición no tener hijos. Dios está bravo contigo y por eso no tienes hijos. Y lo tercero, el estatus en la sociedad era un estatus bajo si tú no tenías hijos. Pero vamos a concentrarnos hoy en la respuesta de Ana a todo ese dolor, a toda esa angustia que ella tenía. Y para eso vamos a tratar 3 puntos. El primero de ellos, donde vamos a gastar la mayor parte de nuestro tiempo, es la oración de Ana. Vamos a ver qué podemos aprender de la oración de Ana. Lo segundo es el poder de la oración. Y lo tercero, el fruto de la oración. Lo primero es la oración de Ana. ¿Qué podemos aprender de la oración de Ana? Para Ana era claro, absolutamente claro, que el único que podía cambiar su desdicha en dicha era Dios. Nadie más lo podía hacer. Para ella era claro que Dios había cerrado su vientre y Dios era el único que podía abrir su vientre.
Las escrituras no nos dicen si Ana oraba todos los días, si Ana oraba una vez al año cuando iban al sacrificio, o si Ana solamente había orado esa vez. Pero las escrituras nos dicen, que leímos hoy, nos dicen algo muy interesante en el versículo 11. Y yo quiero que volvamos a leerlo. Dice, entonces, cuando ella está haciendo su oración al Señor, dice, entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concederás un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Esto nos hace pensar que ella había orado muchas veces y se sentía olvidada por Dios. Se sentía que Dios no la tenía en cuenta porque no le había contestado esa oración que ella hacía probablemente cada año, cada día: dame un hijo. Y yo te pregunto, ¿te has sentido así? ¿Olvidado por Dios? Porque no te contesta esa oración que haces una y otra vez, día tras día le pides lo mismo y Dios no te contesta esa oración. Yo te invito a que aprendas de Ana y aprendamos de Ana y no te desfallezcas y ores una vez más. Ana convierte todo este tormento, todo este dolor, toda esta frustración, toda esta ira que de pronto estaba sintiendo, todo, va y se desahoga en Dios y le entrega eso a Él, porque ella sabe que Él es el único que lo puede hacer. Y aquí hay dos cosas, dos preguntas que yo te quiero hacer a ti. ¿A quién vas tú primero cuando tienes un problema? ¿A Dios o a los hombres? Y yo les digo que cuando yo me hice esa pregunta fue de gran convicción para mí. Porque si soy honesta con ustedes, la respuesta es depende. Si el problema es muy grande, voy primero a Dios. Pero si el problema yo creo que yo lo puedo solucionar, yo lo trato de solucionar y si no lo puedo solucionar, después voy a Dios. Y no debería ser así. Debemos aprender de Ana en que sea cual sea el problema, debemos ir al que nos lo puede solucionar. Cuando a ti se te daña la lavadora, ¿a quién llamas? ¿A un médico o a una persona que arregla lavadoras? Al técnico de lavadoras, ¿cierto? Y si tú estás enfermo, vas al médico, no al técnico de lavadoras. Igual, Dios es el único que puede solucionar cualquiera que sea nuestro problema. A Él es al que debemos ir primero. Y yo digo a cualquier situación, porque a veces pensamos que tenemos que llegar al grado de desesperación total, como lo estaba teniendo Ana para llegar a Él, pero es cualquier situación. Yo les traigo un ejemplo muy banal. Hace 3 semanas en la casa se dañó la lavadora y no funcionaba. No funcionaba. Y la lavadora se había dañado hace un año de la misma manera y habíamos tenido que llamar al técnico y vino y la arregló y todo eso toma mucho tiempo, mientras que viene el técnico y el repuesto y todo esto. Y ese día mi mamá estaba poniendo la lavadora y no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. Y finalmente dice: Señor, tenemos que lavar hoy la ropa, yo te pido, si es tu voluntad, que la lavadora funcione. Start, y funcionó. Y digo yo, ¿cuántas cosas nos hemos perdido por no ir primero al que tiene el poder de arreglar lo que sea? Lo que sea. Ahora, no les estoy diciendo que no vayan al médico. No, claro, hay que ir al médico, pero primero tenemos que pedirle a Dios que nos haga el milagro de la sanación. Primero tenemos que llamar al Señor antes de llamar al técnico de la lavadora. Él tiene el poder de arreglar todo. Pero Ana va un punto más adelante. Y esto es precioso. Ella no solamente se desahoga y le hace una oración genuina a Dios.
Y cuando yo te digo que es una oración genuina, es que ella entrega todo. Tanto que el sacerdote piensa que ella está borracha, porque ella está sacando absolutamente todo lo que tiene dentro de ella. Y esa es la pregunta: ¿tienes una oración genuina? ¿O es una oración en donde le decimos a Dios, pero estamos pensando cómo puedo yo arreglar acá? ¿O es una oración de completa rendición y dependencia a Él? A ella no le importó lo que pensara Dios, a ella no le importó lo que pensara el sacerdote, a ella solo le importó desahogarse con Él. Y adicionalmente le entregó lo que Dios le iba a dar como respuesta a la oración. Porque ella le dice: si tú me das ese hijo, yo te lo voy a dar a ti. Yo te lo voy a entregar a ti. Y es algo que tenemos que aprender de Ana, a que nuestra oración debe ser una oración con las manos abiertas, que cuando Dios nos bendice, nosotros entregamos en bendición. Si tú le estás pidiendo trabajo, que con el fruto de tu trabajo tú puedas bendecir el reino de Dios. Si tú le estás pidiendo salud, que con la salud tú puedas bendecir con servicio. Si es amor, que tú le estás pidiendo al Señor que haya armonía, ama al resto, al reino de Dios, que lo que Él te entregue se multiplique en el reino de Dios. Eso es algo que debemos aprender de la oración de Ana. Pero ahora vamos a ver cuál es el poder de la oración. Porque no solamente es la oración que hizo Ana, sino el poder de la oración. Porque Ana oró para que Samuel, antes de que naciera, fuera un hombre consagrado a Dios. Y aquí es un llamado a todos nosotros, todos los que estamos aquí, a orar por nuestros hijos, a orar por nuestros nietos, a orar por nuestros bisnietos, por nuestros sobrinos, por los hijos de nuestros vecinos, por los compañeros de nuestros amigos, por toda la siguiente generación. Pero no solamente orar por ellos, sino orar para que sea una generación consagrada a Dios, para que sea una generación que le entregue su corazón, su vida a Jesucristo, para que sea una generación que sea radicalmente diferente a lo que el mundo dice, para que sea una generación que se deje guiar del Espíritu Santo y que los sí sean los sí de Jesucristo y los no sean los no de Jesucristo. Esa responsabilidad la tenemos nosotros. Y eso podemos aprender de Ana. Porque ¿quién fue Samuel? Samuel fue un hombre de Dios. Nosotros leemos en el capítulo 2, Samuel vivió con el sacerdote. Los hijos del sacerdote llevaban una vida completamente descarriada, donde los sacrificios que hacían no le agradaban al Señor. Pero nosotros leemos en el versículo 18, dice: el niño Samuel, por su parte, vestido con efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cuando los hijos del sacerdote hacían lo que no era agradable a Dios, él hacía esto. Luego leemos en el mismo versículo 21: el Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Y seguimos leyendo en el versículo 26: por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Es nuestra responsabilidad como adultos orar por la siguiente generación, para formar con nuestras oraciones una generación consagrada a Dios. Y hoy es el Día de las Madres. Nosotras como mamás tenemos una oración especial, porque la oración de una madre es una oración llena de fe, de amor y muchas veces de dolor. Nosotras tenemos esa gran responsabilidad. ¿Y cuál es el fruto de la oración? El fruto de la oración es grande y abundante. Porque fíjate que Dios no le dio a Ana un hijo, le dio 6 hijos. No le dio 1, le dio 6. Y vamos a leerlo.
Otra vez, vamos a leer Samuel 2:21. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. O sea, estamos hablando Samuel más 3 hijos más 2 hijas, 6 hijos. Pero fíjate que aquí hay algo muy lindo, porque ella le pidió por un hijo. Dios le da 6, pero adicionalmente le da algo más, le da paz. Porque si nosotros leemos en el versículo 18, dice, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Después de que ella oró a Dios y desahogó todo su corazón, Dios le dio paz y su semblante cambió. Sus circunstancias no habían cambiado en ese momento. Ella no tenía a Samuel. Ella lo único que tenía era la reconfortación que Dios nos da cuando nosotros oramos. Y eso nos lo recuerda Pablo en el libro de los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Dios, el fruto de la oración es más abundante de lo que nosotros podamos llegar a pensar. Dios nos responde nuestras oraciones de una manera que nosotros ni siquiera podemos llegar a imaginar. Y es por eso que en este día, en el día de hoy, yo te invito a que imagines por un momento conmigo cómo sería nuestra sociedad si nosotros oráramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, como oró Ana. Si nosotros oráramos para que sean hombres y mujeres consagrados a Dios, discípulos de Jesucristo, que lo amen y lo sirvan, que lo alaben y lo adoren, ¿cómo sería nuestra sociedad? Te invito por un momento que tú te imagines. Sería espectacular, ¿verdad? Sería algo que no nos cabe en la mente, todas las grandes maravillas que podrían suceder. Y es por eso que la invitación que yo te traigo en el día de hoy es que ores como Ana para que tengamos una sociedad llena de Samueles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el honor, el privilegio y la responsabilidad de orar por nuestras siguientes generaciones. En este momento oramos por cada niño, por cada joven, por cada adolescente que se encuentra en esta iglesia. Oramos por cada niño, por cada joven, por cada adolescente que hace parte de nuestras familias. Oramos por cada niño, por cada joven, por cada adolescente que hace parte de nuestra comunidad, Señor. Para que tú, Señor, formes sus corazones. Para que tú, Señor, lo guíes, Señor. Para que sea una juventud, una nueva generación consagrada a ti, Señor. Que te ame, Señor. Que te sirva, Señor. Que te dé absolutamente todo lo que te tiene que dar, Señor. Para que tengamos una sociedad que te ame, Señor. Y una nueva generación avivada por el Espíritu. Te pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús.